Sean bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy estaremos viendo el teórico 3. El teórico 3 que va a tratar acerca de la interpretación de los vectores en el plano. ¿Ok? Bien. Como les decía, interpretación de los vectores en el plano. Ya a sabiendas de que ustedes manejan muy bien la resolución de los triángulos rectángulos, tenemos esto de acá, ¿no? Bien. Lo primero, la descomposición de un vector en el plano. Bien, si usted coloca el punto inicial del vector A en el origen de un sistema de coordenadas, es decir, donde empiezan eh, el punto cero, donde se unen X e Y, entonces el vector A queda determinado por las coordenadas rectangulares AX y AI del punto final. Bien, esto es a lo que se está refiriendo. Tenemos nuestro vector A. Para el caso yo lo voy a dibujar con rojo. Vamos a ponerlo con rojo por aquí. Usar el lápiz mismo. Bien, entonces, a ver que aparezca el lápiz. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que, no es lo mismo que nada. Vamos a tomar en cuenta que esta línea que estoy poniendo con rojo es el vector, ¿sí? Todo esto es el vector. Esta liñita que estoy poniéndola acá es el vector A. La pregunta es, ¿dónde inicia? ¿Cuál es el origen de este vector? Pues el origen de este vector es donde se une tanto el eje Y como el eje X. Y esto viene siendo por aquí. ¿De acuerdo? Esto viene siendo por acá. Aquí es el origen. ¿Sí? Aquí es el origen. Ahora, ¿qué es el cateto AX? AX viene siendo toda esta longitud desde el origen hacia donde se proyecta el vector hacia el eje X. ¿Vieron? Esto sería su componente AX, o si hacemos con respecto al ángulo alfa o al ángulo tita, que es este ángulo de acá, sería el cateto adyacente al ángulo alfa o ángulo tita, como le quieras llamar. Luego tenemos el cateto AI, que a mí no me gusta mucho ponerle de este lado, sino también ponerle de este lado. El cateto AI, que viene siendo la longitud de este cateto, esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí. AX, como decíamos, era esto de acá, lo de abajo. Ahí viene siendo lo de arriba. Ahora, fíjense, por favor, tengan bastante en cuenta que se llama AX por estar sobre el eje X, ¿sí? Por estar sobre este eje, sobre el eje X, y se llama Y por estar sobre el eje Y, claramente. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Qué es lo que nos dice por aquí? Nos dice que, tomando como referencia el origen 00, que es esto de acá, tomando en cuenta este origen 00, fácilmente vamos a poder interpretar nuestro vector A como una composición de dos unidades vectoriales que lo forman. AX es lo horizontal, esta es la componente AX del vector, y la componente AI del vector, que sería este, que es un vertical, una componente vertical. ¿De acuerdo? Hacemos ahora. Ahora, fíjense cómo cuando yo tengo un vector se me forma un triángulo rectángulo, claro, y por eso nosotros estudiamos triángulos rectángulos. Tenemos el vector con rojo y sus componentes con azul. El vector A, que está con rojo, viene siendo esta longitud de acá, ¿sí? Esta longitud de acá, y la componente en X, que vendría a ser la horizontal, y la componente en Y, que vendría a ser la vertical. ¿Qué podemos decir entonces en consecuencia? En consecuencia, un vector en el plano se define, ojo, un vector en el plano se define como un par ordenado AX y AI, la componente AX y la componente AI, donde AX y AI se llaman componentes del vector A con respecto a un sistema de ejes coordenados. ¿Ok? Ok. Ahora, cabe destacar que si es que AX y AI son componentes del vector A, vamos a tener un primer teorema.
Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes de coordenadas. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a usar las nociones ya conocidas de triángulos rectángulos. Esto es muy importante, por favor. Vamos a usar las nociones ya conocidas de triángulos rectángulos para hallar estas componentes. Bien, aquí tenemos al vector A. ¿Qué es el vector A? El vector A es esta línea. Yo me voy a olvidar de las demás líneas. El vector es solo esto. Vamos a dibujarlo, de hecho, ¿ok? ¿Cómo debería presentarle yo a un vector? Un vector primero tiene su sistema de ejes coordenados. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Y vamos a cambiar de color para que usted entienda cuál es el vector. El vector, el vector va a salir del origen, ¿sí? El vector va a salir del origen hacia algún punto, digamos hasta este punto. Y a este vector es que yo le he llamado A. Entonces, primero que nada, los vectores se nombran con letras mayúsculas y con una flechita arriba, ¿no? Entonces, lo presentamos. Como les dije, A es un vector. Ahora, ¿cuáles son las cosas que va a tener un vector? El vector va a tener un módulo, ¿sí? ¿Qué es el módulo? El módulo es conocido también como la hipotenusa. El módulo va a ser conocido como la hipotenusa. Y este módulo, ¿sí? Y este módulo se lo representa entre barritas. El vector A no es lo mismo que el módulo del vector A. El vector A posee el módulo. Entonces, las dos formas de representarle al módulo del vector A es entre liñitas y así, o también con una letra mayúscula sola, o sea, la letra A. Entonces, hablábamos de que el vector tiene módulo, que es la hipotenusa, también tiene dirección, ¿sí? También tiene, vamos acá, dirección. Ahí estaríamos hablando de un ángulo con respecto al eje X positivo. Bueno, no depende del eje de X positivo, de hecho depende de cualquier ángulo. Simplemente pongámosle un ángulo tita nada más. Bien, tenemos la dirección, como les decía, dirección que lo da el ángulo y tenemos el sentido del vector que lo va a dar la flecha. Bien, ahora entonces usted me dice, pero Esteban, nos has hablado de que un vector, ¿sí? De que todo vector va a tener módulo, dirección y que tiene sentido. Bien, yo entiendo eso. Ustedes dirán, perfecto, ¿alguna vez lo vimos? Sí, está bien. Ya sé que usted lo vio alguna vez, pero ahora lo va a entender. ¿Qué es el módulo del vector o la hipotenusa? Simple. Si usted necesita en algún momento hallar el módulo del vector, usted va a recurrir al teorema de Pitágoras y va a decir, el módulo del vector o la hipotenusa es igual a la raíz de las componentes al cuadrado, o sea, de ax al cuadrado más ay al cuadrado. ¿Por qué? Porque se me ha formado una hipotenusa acá, se me ha formado un triángulo rectángulo. Y usted dirá, ¿dónde se te forma un triángulo rectángulo? Aquí está la hipotenusa, aquí está la proyección sobre el vector, esto es ax, esta longitud, y esto es ay, esta longitud de acá arriba. Y aquí está mi ángulo tita. Entonces, claramente, al ser esto un triángulo rectángulo, la hipotenusa, que será esta longitud total de acá, está aquí,
el módulo es igual a la raíz del cateto x al cuadrado más el cateto y al cuadrado. O la componente rectangular ax, la componente rectangular y. Eso sería con respecto al módulo del vector. Si usted quiere hallar la dirección del vector, pues obviamente para este caso, en este triángulo específico, usted quiere saber la dirección, por acá, la dirección del vector. La dirección del vector vendrá dada por las componentes. En este caso, este ángulo θ está en el primer cuadrante, pues no hay ningún problema. Usted tiene que saber que la dirección va a venir dada por el ángulo θ es igual. Nosotros ya hicimos un ejercicio de cómo hallar ángulos en el práctico anterior. Θ va a ser igual a la tangente a la -1 de el cateto opuesto, en este caso es AI, sobre el cateto adyacente que sería AX. Tenemos módulo del vector, tenemos dirección del vector y ahora su gran pregunta sería, ¿quién da el sentido? El sentido lo da la flechita. ¿Sí? El sentido lo da la flechita. Bien, entonces, ahí está. Vamos acá, el sentido lo da la flecha. Si es que ustedes lo quieren ver acá, el sentido lo da la flecha. El sentido lo da la flecha. Parecería una tontería, pero en realidad no. Si usted tiene un vector proyectado y usted pone la flechita acá, significa que el vector tiene una línea de crecimiento hacia acá. Pero en cambio, si usted pone la flecha para abajo, significa que tiene una línea de decrecimiento. Entonces, por eso es muy importante saber para dónde va la flecha del vector. Bien, hacemos. Bien, ahora esto va a repetir simplemente lo que les acabo de decir. Bien. ¿Sí? Para hallar las componentes del vector, podemos interpretar su representación en el plano como un triángulo rectángulo, lo que les acabo de decir, donde AX es el cateto adyacente al ángulo alfa, ahí es el cateto opuesto al ángulo alfa, y esto que está entre barritas es la hipotenusa o el módulo del vector. Bien, seguimos. Vamos a usar las fórmulas trigonométricas para hallar el ángulo alfa, seno, coseno, para despejar las componentes del vector. Por ejemplo, si aquí lo que yo deseo encontrar es la componente AX, A, que es el módulo me estorba, paso a multiplicar al coseno. Entonces aquí está. Ya hemos hecho ejercicios de esto, de despejes de incógnitas. AX en este caso sería la incógnita y acá AI sería también la incógnita. Bien, todo vector se expresa como la suma vectorial de sus componentes. Ahora, obviamente, cabe resaltar que las componentes van a tener un vector base, ya lo hablaremos más luego, que no permite que se sumen las cantidades de AX y de AI, sino que se mantengan separadas. Bien, por ejemplo, vamos a establecer dos conclusiones. El módulo de vector del vector, de cualquier vector respecto a sus componentes, va a ser el cuadrado. El cuadrado del módulo del vector es igual a la suma del cuadrado de sus componentes. Parecido al teorema de Pitágoras, solo que en lugar de hipotenusa y de catetos, hablamos de módulo, que es la hipotenusa, y de componentes, lo que son sus catetos, ¿no? O sea que el módulo es la raíz de la suma del cuadrado de sus componentes rectangulares. Y la dirección del vector, como les decía, depende del eje positivo de las X. Bien, entonces aquí solamente faltaría lo que yo les decía, ¿no? Θ es igual a tangente a la -1 de AI sobre AX para hallar definitivamente ya el ángulo, ¿no? Bien. Bien. ¿Qué podemos deducir entonces? De esta manera podemos deducir que un vector queda determinado de dos modos.
Una, conociendo sus dos componentes, u otra, conociendo el módulo y el ángulo en relación a cualquier eje. Bien. Ahora, esto que es muy importante, por favor, ángulos directores, métaselo bien en la cabeza. Son aquellos que forman el vector con los ejes positivos X e Y. ¿Ya? ¿Por qué los ejes positivos? Porque depende de ellos, voy a saber los grados de inclinación que tienen, ¿sí? Y hacia dónde se están dirigiendo. Bien, varían entre 0 y 180 y no existe convención para el giro de los ángulos directores, así que no hay problema, yo solamente analizo el ángulo que estén alejados del eje X o del eje Y. Ahora bien, alfa es este ángulo que nosotros tenemos aquí y está formado por el eje X positivo y el radio vector. Aquí dice del vector, pero es del vector, por favor. Y beta es el ángulo formado por el módulo del vector o por el radio vector, de hecho, y el eje Y. Entonces, por favor, mucho ojo con eso. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Vamos a poner aquí de verdecito. Este ángulo beta es el formado entre el vector, ¿sí? Está formado entre el vector y el eje Y. Pero el eje, perdón, el ángulo alfa, en cambio, está formado por el eje X positivo y el vector. Ahora, claramente, como ustedes pueden ver, esto está con forma de ángulo recto. La suma de beta más alfa nos va a dar 90 grados, ¿no? Entonces, por favor, no olvide esto, ¿no? De hecho, sería hasta importante ponerlo por acá arriba. Para este caso y en este cuadrante, el ángulo beta más el ángulo alfa va a ser igual a 90 grados. Bien, pasemos por favor. Bien, ahora, la relación entre las componentes del módulo de vector se llaman cosenos directores. Fíjense, si yo hago el coseno de alfa, ¿qué era? Cateto adyacente. ¿Quién es adyacente a alfa? Es AX, ¿correcto? Sobre la hipotenusa o el módulo. No se olvide que la medida del vector de aquí a acá se llama módulo. Y ese módulo lo representan con la letra A sin nada. Yo lo representaría entre barritas con la flechita acá, pero si no lo hacen no hay problema. Entonces, tenemos a nuestro primer coseno director, el coseno de alfa. El coseno de beta, ahora voy a analizar este ángulo. El coseno de beta es cateto adyacente. ¿Quién es adyacente a beta? Es la coordenada rectangular ahí, sobre la hipotenusa, que igual está bien. Entonces tengo mi segundo coseno director. Bien. Ok. Entonces, si podemos seguir, por favor. Vamos a deducir la identidad trigonométrica esta, sí que es más conocida. Ustedes cuando estuvieron seguramente en primero de bachillerato ya recordarán esta identidad trigonométrica, ¿no? 1 es igual al coseno cuadrado de alfa más. Ahora, el coseno cuadrado de beta es lo mismo que el seno cuadrado de alfa. Y ahí está la identidad trigonométrica, ¿no? Seguramente lo recordarán mejor escrita así. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Estas son identidades trigonométricas. Es una curiosidad nada más para que lo observen. Bien, luego, y esto es muy importante, ¿no? El vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? El vector unitario es la dirección que tiene un vector, ¿no? Vamos a leer lo que dice aquí. A partir de cualquier vector, ojo, a partir de cualquier vector, podemos encontrar su unitario. Un vector unitario es aquel cuyo módulo es igual a 1. El módulo de un unitario es 1, por eso se llama vector unitario. Y otorga la dirección del vector original. Esto es una herramienta poderosísima en el campo de los vectores, puesto que hay ocasiones en las que no se puede obtener la dirección de un vector de forma analítica normal. Entonces se suele recurrir al vector unitario.
¿Y qué es el unitario a todo esto? Pues bueno, el unitario de un vector es la división o la relación entre el vector en forma rectangular o en forma de sus vectores base, de hecho es en forma de sus vectores base, aquí lo dice, y dividido para su módulo. ¿Ok? Entonces, fíjense por favor en esta relación. El unitario de un vector es la relación o la división entre un vector entre sus coordenadas base y su módulo. Módulo del vector. Cuando yo digo módulo del vector, no se olvide que estoy hablando de la hipotenusa del vector. Y aquí está la fórmula, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Separar mi coordenada AX, dividirla para el módulo, añadirle una I y J son las conocidas y llamadas vectores, o conocidos y llamados vectores base. ¿Sí? Los vectores base I y J son los que nos van a ayudar a ver la dirección del vector. Finalmente, tenemos que el unitario son los cosenos directores. El unitario de un vector son los cosenos directores de este vector, en función de alfa y en función de beta. Alfa para I, J para beta. Es muy importante esto que les acabo de decir. Bien. Sin más, ustedes dirán, bueno, ahora apliquémoslo en un ejercicio. Bueno, apliquémoslo. El primer ejercicio que nosotros vamos a hacer, y quizá el único porque no disponemos de mucho tiempo, las coordenadas de los puntos inicial y final de un vector son 3,2 metros y menos 5,2 metros. Pues bueno, el primer ejercicio empieza fuerte, ¿no? O sea, no nos da un vector que inicie desde el origen, sino que va a iniciar desde otro punto que no sea el origen. Y nos pide determinar las componentes del vector, el módulo, la dirección o rumbo, los ángulos directores, el vector en función de los vectores base, o sea, en función de I y J, y el vector unitario. Bien, como esto es tomado de un libro, esto ya lo viene graficado, ¿no? Pero vamos a verificarlo, nada más. Por ejemplo, aquí es 0, aquí sería 1 para la X, ¿sí? 1 para la X, 2 para la X, 3 para la X. Claro, porque el primer punto, perdón, es 3 en X, 2 en Y. 3 en X acá y debo subir 2 en Y. 1, 2, listo. Aquí está mi primera parte del vector. ¿Quieres, por favor, señalarte? Bueno, aquí. Aquí sería 3,2 y luego menos 5, menos 2. Esto sería menos 1, esto sería menos 2, esto sería menos 3, esto menos 4 y aquí, justo en esta parte, sería menos 5. Desde el menos 5, ¿qué tengo que hacer? A bajar menos 2. Entonces, menos 5, menos 1 y menos 2. Acá está menos 1 en Y, menos 2 en Y. Y aquí estaría el segundo punto. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Claramente unirles. Sí, claramente unirles. Y formamos nuestra recta. Como les digo, este ejercicio empieza fuerte, no empieza débil, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo sé hacia dónde va? El punto inicial es este. Nosotros decimos, pues entonces, esto inició desde acá. Sí, inició, y acá finalizó. Finalizó. Entonces, ¿dónde irá la flechita? Pues claramente va a ir la flechita en el punto final. Entonces, por eso es que ustedes pueden observar acá, aquí está la flecha, ¿no? Entonces, esto vino así, disparado, plum, para acá. Una vez que usted ya grafica, ¿sí? Una vez que usted ya grafica, lo que va a hacer es buscar desesperadamente un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué buscar desesperadamente un triángulo rectángulo? Porque a través de los triángulos rectángulos yo encuentro esto de acá que dice las componentes del vector. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner con rojo al vector para que usted se dé cuenta de lo que graficó, ¿no? Entonces, una vez que usted ya graficó, yo le voy a poner esto con rojito, aunque me salga un poquito chueco, para que usted entienda que este es el vector, ¿no? Este es el vector que está con rojo. ¿Qué debo hacer?
debo buscar las coordenadas rectangulares y para ver las componentes del vector o coordenadas rectangulares o componentes rectangulares, lo que hago es formar un triángulo. El que a usted se le antoje, cualquiera. Entonces digo, a ver, esto de acá arriba me agrada. Esto podría ser el cateto I. Esto podría ser el cateto I, lo que estoy poniéndole con azul. Y el cateto X lo voy a poner con color negro mismo. Entonces, fíjese, ahí ya está elegido mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Y aquí estaría mi ángulo de 90 grados. Entonces, en el literal A, ¿sí? Pongamos acá, literal A. En el literal A nos pide las componentes del vector. Para las componentes del vector, yo voy a restar el punto final y el punto inicial. Para hallar, ¿cómo se llama el vector? El vector se llama B. Entonces, para yo hallar la componente Bx, yo necesito restar el punto inicial menos el punto final. ¿Cuál era el punto inicial? El punto inicial era 3,2. Entonces, esta es la X inicial, esta es la Y inicial. Esto de acá, menos 5, menos 2. Esto es el punto X final, o sea, X2, y esto es el punto Y final, o sea, Y2. Para hallar Bx, entonces yo debo hacer punto final menos punto inicial. La componente en X del vector B va a ser, ¿quién es X2? Es menos 5, menos X1, que es 3. Menos 5, menos 3. En todo caso, la componente Bx del vector va a ser menos 8. ¿En qué está todo esto? Está en metros, entonces menos 8 metros. Ahora usted dirá, bien, ahora te falta la componente Y. Sí, claro. Componente Y va a ser I2 menos I1. En todo caso, tendríamos que la componente BI va a ser menos 2 menos 2. Y la componente BI del vector va a ser menos 4 metros. Finalmente, para el literal A, usted diría, mi vector B se compone de menos 8 en X, menos 8 en X y menos 4 en Y, metros. Bien, está listo el literal A. La respuesta del literal A es, perdón, sí, es esta, ¿no? Esta sería la respuesta del literal A. Vamos con el literal B, el módulo. En el literal B me pide el módulo. ¿Cómo se hallaba el módulo? Facilito. El módulo del vector B, lo pongo entre barritas, va a ser igual a la raíz cuadrada de mi componente bx al cuadrado más mi componente bi al cuadrado. El módulo de B va a ser igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado. ¿Cuánto es bx? Bx es menos 8 al cuadrado más, ¿cuánto es bi? Es menos 4 al cuadrado. El módulo del vector B, el módulo del vector B va a ser igual a la raíz, bueno, me da pereza hacer todo eso, pero bueno, pongámosle. ¿Cuánto es menos 8 al cuadrado? Menos 8 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esto me da un valor de 80. O sea, raíz de 80. 80 metros al cuadrado. El módulo del vector B va a ser entonces la raíz de 80. Claramente, y la raíz de 80, perdón, la raíz de 80 es 8,94. Entonces, el módulo del vector B es 8,94 metros. Y ahí estaría ya la respuesta del literal B, que sería el módulo. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Eh, en No, el, en el literal A nos complicaron un poquito la vida porque no salió del origen, sino salió de otro punto. Si sale de otro punto a otro punto que no sea el origen, pues van a tener que hacer este proceso. Si no,
podrían ya ir directamente al módulo. Gracias por contestarme. Bien, ya está entonces la componente y está el módulo. Voy a borrarlo. Y ahora vamos con el literal C que me pide el rumbo. Literal C, el rumbo o dirección. El rumbo o dirección. Bien, como yo les había dicho, eso depende del ángulo. Nosotros habíamos elegido a este triángulo de acá. Nosotros elegimos este triángulo de acá. Estos son los ángulos de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados, como les decía. Y este es el ángulo que yo voy a tomar, que es tita. Entonces, tita o teta o zeta, como le quieran decir, es tangente a la -1 del cateto opuesto. ¿Quién es opuesto al ángulo tita? Opuesto al ángulo tita es este cateto que vendría a ser BI. Todo lo que sea vertical es Y, ¿no? Y todo lo que sea horizontal es X. Entonces, el opuesto a tita es BI sobre BX. Entonces, el ángulo es igual a la tangente a la -1 de... ¿Cuánto vale BI? Ya se me olvidó. Era 4, ¿no? -4. -4 metros sobre BX, que era -8 metros. Aquí en los ángulos no importan las unidades, metros y metros se simplificarían y deberíamos poner eso simplemente en la calculadora. ¿Cuánto es la tangente a la -1? La tangente a la -1 de 8 sobre 4. Entonces, shift tangente de 4 sobre 8. 4 sobre 8, eso es igual a 26.56 grados. El ángulo entonces ha sido 26.56 grados. ¿Sí? Ahora, yo le encierro momentáneamente porque esta no es la respuesta. Para que usted encuentre el rumbo de un vector, ¿sí? Para que usted encuentre el rumbo de un vector, usted tiene que asignarle los, ¿cómo es esto? Sí, tiene que asignarle tiene que asignarle, me va el nombre, perdón, norte, sur, este y oeste, se me va el nombre, los signos cardinales, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene acá norte, tiene abajo sur, tiene oeste y este. Facilito porque si usted lo lee en sentido antihorario, se lee no sé. Y ahí se acuerda, ¿no? No sé. Bien. Entonces, usted puede observar aquí que si sale de acá, ¿sí? Si sale de acá, está desplazándose desde el oeste hacia el sur. Está desplazando desde el oeste hacia el sur o también desde el sur hacia el oeste. Hay muchas personas a las que les encanta poner primero el sur y después el oeste, aunque perfectamente podríamos nosotros poner va desde el oeste, se desplaza 26.56 grados hacia el sur. Nosotros podríamos poner esto sin ningún problema, ¿sí? Porque fíjense, sale del oeste, ¿sí? Sale del oeste, sale del oeste y se abre tantos grados hacia el sur. Podríamos ponerle. Pero sin embargo, en este libro no lo toma en cuenta así, sino que necesita el ángulo phi. Para encontrar el ángulo phi, usted va a restar los 90 grados que mide todo esto, menos los 26.56 grados que acabamos de hallar, y el ángulo phi va a ser 90 menos eso, van a ser 63.43 grados. 63.43 grados. ¿Qué sería esta abertura de acá? ¿Sí? No el ángulo tita que nosotros encontramos, sino este otro ángulo de acá. ¿Por qué? Porque me quiere decir que salga desde aquí, desde el sur, y se vaya hacia el oeste. Si es así, vamos con esto. Sur, 40, perdón, 63, madre mía.
63 grados. Sur, 63 grados. Gracias. En sur, 63 grados, 63.43 grados hacia el oeste. Esto depende desde dónde salga, ¿no? Si es que yo hago el análisis con mi ángulo, con el que yo elegí, con mi triángulo, debería ser que sale desde el oeste, ¿sí? Que sale desde el oeste, que el oeste sería acá, oeste, y se viene hacia el sur, ¿no? Yo sé que el sur es acá, ¿no? Yo sé que el sur es acá, pero es para que ustedes me entiendan. Bien, entonces vamos a ver cómo lo resuelve esto acá. ¿Sí? Sí, hacemos lo que les decía, hallamos el módulo es 8.94 y el ángulo, como les decía acá, igual es 63.43, después de hallar obviamente este de acá, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿cuál es el otro literal que nos pide? Nos pide, además de todo esto que estamos haciendo, nos pide los ángulos directores, los vectores base y el unitario. Bien, entonces para los cosenos directores vamos a usar la fórmula, ¿no? Coseno de alfa es igual a bx sobre b. Reemplazamos la hipotenusa y encontramos que el primer coseno director es 153.49. Luego beta, ¿sí? Luego beta, no se olvide, aquí falta un paso claramente, ¿no? Que es que alfa sea igual a coseno a la menos 1 de menos 8 sobre 8.94 metros. Este es el paso que falta y de ahí sí esto vendría acá. Igual acá, ¿no? Igual acá, beta va a ser igual a coseno a la menos 1 de menos 4 sobre 8.94. Y de ahí sí ese resultado ya nos daría el ángulo de 116 y de 153 grados. Ahora, para expresarlo en vectores base es facilísimo. ¿Por qué? Porque los vectores base, lo único que tengo que hacer es expresar al vector en forma de sus componentes de rectangulares. Acuérdese, ¿cuánto era Bx? Era menos 8. Para expresar en vectores base, lo único que tiene que hacer es aumentarle la y con una flechita. ¿Cuál era la componente en y? O sea, en y, ¿no? Del vector b. Era menos 4. Lo único que tengo que hacer es aumentarle la j y ponerle la unidad, que son los metros. Entonces, los vectores base va a ser parecido a la coordenada rectangular. ¿Cómo es la coordenada rectangular? La coordenada rectangular es menos 8, punto y coma, menos 4 y metros. Para vector base solo aumentó la y la j. Y el vector unitario es poner este vector base, menos 8 y menos 4j, dividido para el módulo. Entonces, menos 8 dividido para 8,94 me da menos 8. Menos 0.89 y menos 4 dividido por 8.9 me da menos 0.447. Y acabaríamos este primer ejercicio, mis estimados y estimadas, en miras para el práctico. No se preocupen que en el práctico vamos a hacer más ejercicios, ¿de acuerdo? Este solamente es el teórico, ustedes tienen que conocer cada elemento de esto y prepararse para la actividad individual que les voy a enviar al grupo el día de hoy. ¿Listo? Voy a tomar una captura de pantalla de todos los que estamos. Y nada, decirles que tengan un muy buen día y que muchas gracias.